Bueno, comenzamos entonces con la unidad número 9, ¿sí? De límites al dominio. Y esta unidad se divide, digamos, principalmente en dos tipos de límites al dominio, que la ley, hay una división que la ley establece. Podemos encontrar lo que son los denominados límites al dominio en función del interés público, ¿sí? Y después tenemos los denominados límites al dominio en función del interés privado, ¿sí? O interés recíproco de los vecinos, o por razones de vecindad, como se lo llaman. Pero primero, para empezar a hablar de esta temática, bueno, ¿qué es un límite al dominio, no? Denominar lo que es, o lo que significa un límite al dominio. Un poco que la palabra ya nos lo dice, ¿no? La frase ya nos lo dice. Nosotros ya habíamos estado viendo que el dominio era un derecho, era el derecho real más extenso, ¿sí? ¿Por qué era el más extenso? Porque le da a su titular, al titular del derecho real, las mayores facultades y prerrogativas que la ley le puede otorgar a un titular de derecho real, que como bien habíamos visto eran la disposición jurídica, la disposición material, la percepción de frutos y el uso y goce sobre la cosa. Es decir, el titular de dominio, ya a esta altura lo saben, tiene, digamos, la posibilidad de hacer con la cosa prácticamente dentro de los límites de la ley lo que desee. ¿Sí? Puede percibir frutos, puede utilizarla, puede gozarla, puede disponer jurídica y materialmente de la misma. Pero como decimos, dentro de los límites establecidos por la ley. Bueno, los límites al dominio son ciertas limitaciones que a ese carácter de absolutez, ¿sí? Que tiene el derecho real de dominio, ¿sí? Son ciertas limitaciones que la ley le establece a su titular y que, por así decir, lo restringe de alguna manera en el ejercicio de algunas de las facultades que pueda llegar a ejercer. Esto en principio son límites que establece la ley en función de intereses que el código quiere proteger, ¿no? Hay ciertos intereses que la ley, que el código busca proteger y por eso se fijan estos límites al dominio. Vamos a comenzar con los límites al dominio fundados en el interés privado, perdón, el interés público, los límites al dominio fundados en el interés público. Y dentro de ellos podemos encontrar restricciones al dominio que provienen, digamos, del derecho administrativo. También tenemos restricciones al dominio que vienen del derecho aeronáutico, ¿sí? Del código aeronáutico. Hay limitaciones a los titulares del dominio que están establecidas en el código aeronáutico y que las vamos a pasar a ver. Son 5 artículos, ¿sí? Como ya vimos, no es necesario que ustedes lean a fondo de lo que es el código aeronáutico, porque ustedes lo van a ver en transporte, pero sí les mencionamos durante la materia algunas cuestiones importantes y puntos a tener en cuenta. Dentro de ellos están estos 5 artículos que son un límite al dominio que establece el código aeronáutico, que ahora los vamos a ver también. Y después, por último, tenemos ciertas restricciones al dominio, ciertos límites al dominio que son en el interés público también, que están dentro de lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Entonces, podemos encontrar límites al dominio fundados en el interés público, en el derecho administrativo, ¿sí? Que son las normas municipales, las normas administrativas locales, que pueden llegar a fijar ciertas restricciones y limitaciones. En el Código Aeronáutico, ¿sí? Desde los artículos 30 al 35, que se establecen y se fijan ciertas limitaciones a los titulares de dominio. Y también en el Código Civil tenemos algunos límites fundados en el interés público, que son las denominadas cláusulas de inenajenabilidad, el camino de sirga, el principio de numerus clausus, que ya algo hemos estado hablando, artículo 1884, y el límite al ejercicio de los derechos individuales sobre bienes del artículo 240, ¿sí? Bueno, comenzamos con los fundados en el interés público. Primero, dentro de lo que son los límites del derecho administrativo, como les dije, son los límites que están establecidos por las autoridades locales, por las normas administrativas locales. Ejemplo, la municipalidad. La municipalidad puede llegar a fijarle, ¿sí? Que es la autoridad, digamos, administrativa local, puede llegar a fijarle al titular de dominio ciertas limitaciones en su ejercicio. Y un ejemplo muy claro de cómo la municipalidad puede llegar a fijar limitaciones al dominio es en el caso de la construcción. Cuando cada, digamos, municipio tiene un propio código urbanístico donde se define cuáles son, digamos, las reglas, por así decir, y las posibilidades de construir, si ya sea en altura, por ejemplo, el constructor de un proyecto, de una obra, de un edificio, para poder
definir o establecer cuántos pisos va a poder construir, primero va a tener que tener un plano de obra, va a tener que tener un permiso de obra, y la autoridad de aplicación, la autoridad administrativa, digamos, local de aplicación, va a ser el municipio, que le va a decir, en este municipio podés hacer un edificio de 8, de 10 o de 15 pisos, ¿sí? No solamente eso, el municipio le va a decir cuál es la altura a la que puede construir, sino que además también le va a decir en qué zona puede construir, ¿sí? Porque como ya sabemos, las jurisdicciones, digamos, los municipios, tienen distintas zonificaciones en las que no está permitido construir cualquier tipo de obra. Tenemos lo que son zonas denominadas zonas rurales, tenemos lo que son las denominadas zonas residenciales, zonas industriales, ¿sí? Si yo compro un terreno para establecer una fábrica, ¿sí?, en la que vamos a fabricar pinturas, por ejemplo, yo, más allá de que tenga la titularidad de dominio de ese terreno, ¿sí?, tengo que ver si en ese terreno, en esa zona puntual, el municipio me habilita, me autoriza a realizar, a emplazar, digamos, una fábrica de esas características. Entonces, uno podría decir, pero bueno, el titular de dominio puede hacer con la cosa lo que quiere. Si quiere poner una fábrica, lo puede hacer. Bueno, ahí es donde entran a jugar estos límites al dominio, en el sentido de que no va a poder hacer lo que quiere, sino que hay determinadas cuestiones que va a tener que respetar. Y una de ellas son las normas administrativas locales, como en los ejemplos que les estaba dando. Así puede ser la construcción en altura, no sé, por ejemplo, en Morón creo que es hasta 8 pisos que se puede, en el partido Morón, hasta 8 pisos que se puede construir. Y así cada municipio tiene sus propias normas administrativas, digamos, locales, ¿sí? Estos límites al dominio, ¿sí?, van a regir subsidiariamente a lo que son esas normas administrativas locales, es decir, que además de lo que está detallado en el código, vamos a tener que ir a esas normas administrativas a ver qué es lo que dicen. El artículo 1970 nos dice que las limitaciones que son impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo, que es un poco lo que hemos estado hablando, y que el aprovechamiento y el uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas en cada jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Más allá de que nosotros tengamos limitaciones al dominio que estén detalladas y que las podemos encontrar en el Código Civil y Comercial, este va a regir subsidiariamente a lo que también dicen las normas administrativas locales, es decir, siempre voy a tener que ir a la autoridad local para consultar, por ejemplo, al momento de hacer una construcción. Y también nos dice el 1970 que los límites impuestos al dominio en materia de relaciones de vecindad, que son los que vamos a ver después, que son los fundados en el interés privado, también van a regir el subsidio de las normas administrativas aplicables a cada jurisdicción. Es decir, si la norma administrativa me dice algo y el código me dice otra cosa, yo voy a ir a lo que dice la norma administrativa, porque el código, según este artículo, el 1970, en este caso, el de límites al dominio, va a regir subsidiariamente, ¿sí?, a las mismas. Otra cuestión importante a tener en cuenta es el tema de si hay una indemnización por los daños o no. Esto quiere decir, el titular de dominio, aquel que se ve afectado, ¿sí?, en el ejercicio de su derecho por este límite que se le puede llegar a imponer, ya sea un límite administrativo, ya sea un límite del Código Aeronáutico o ya sea un límite propiamente del Código Civil y Comercial, ¿puede exigir una indemnización a cambio por los daños que se le pueden llegar a ocasionar? Bueno, el 1971 nos resuelve esa pregunta y nos dice que el daño es no indemnizable. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos deberes que sean impuestos por las limitaciones al dominio no van a generar ningún tipo de indemnización del daño a favor del titular del derecho real, ¿sí?, a menos que por la propia actividad del hombre se agrave el perjuicio. Es decir, el límite al dominio en sí no me va a dar a mí un derecho a una indemnización, ¿sí?, por el artículo 1971. Salvo que la propia actividad, no sé, del municipio, por ejemplo, agrave la situación, ¿sí? Bien, vamos con... Estos son los del derecho administrativo, los límites al dominio establecidos en el derecho administrativo, que bueno, justamente es los que atañan a lo que son las normas administrativas locales. Y dentro de los límites fijados en el Código Aeronáutico, como les decía, tenemos 5 artículos importantes donde se definen estos límites.
¿Y cuál es el objetivo, cuál es el sentido de estos límites que establece el Código Aeronáutico? Bueno, la seguridad de la actividad aeronáutica, ¿sí? Como sabemos, la actividad aeronáutica es una actividad compleja en la que la seguridad es muy importante. Por eso el Código Aeronáutico en 5 artículos fija ciertas restricciones a los titulares de derecho real de dominio en pos de garantizar una mayor seguridad, digamos, en el desarrollo de la actividad aeronáutica, ¿sí? No generar ningún riesgo, ni ningún perjuicio, ningún daño que pueda afectar a la propia actividad aeronáutica. Y el artículo 30, ¿sí?, del Código Aeronáutico nos habla de lo que es la denominada superficie de despeje. ¿Qué es la denominada superficie de despeje? Bueno, va a ser una zona, ¿sí?, una zona que va a delimitar, digamos, la propia autoridad aeronáutica, ¿sí?, la propia autoridad de aplicación en este caso, que se va a extender sobre un aeródromo. ¿Qué es un aeródromo? Pues un aeropuerto. ¿Sí? Un aeropuerto es un aeródromo, ¿sí?, como se lo denomina en el Código Aeronáutico. Va a ser una zona, obviamente va a ser una zona imaginaria, ¿sí?, porque va a ser en una superficie que se va a delimitar, que se va a extender sobre el aeródromo, ¿sí?, y sus inmediaciones, y lo que va a determinar esa zona de despeje, esa superficie de despeje, va a ser una limitación a la altura de los obstáculos y a la circulación aérea. ¿Qué quiere decir? En toda esa zona que se extienda por sobre el aeródromo, ¿sí?, o sus inmediaciones, se va a fijar una limitación a la altura de los obstáculos y de la circulación aérea. Es decir, en las zonas aledañas a los aeródromos, generalmente ustedes van a ver que no debería en principio haber construcciones, siembras, plantaciones, digamos, algún tipo de construcción que pueda llegar a tener una altura que ponga en riesgo lo que es el desarrollo de la actividad aeronáutica. Sin ir más lejos, el aeropuerto de Ezeiza, fíjense que está en una zona bastante liberada, por decir, bastante descampada, en la que no hay demasiadas construcciones en altura cerca del aeropuerto. Bueno, esto obviamente porque es un aeródromo internacional en el que el tráfico y la circulación aeronáutica es continuo y permanente. Por eso es que los aeropuertos generalmente están alejados de los núcleos de las ciudades y, digamos, están a las afueras de las mismas, ¿no? Por una cuestión de que si está en el medio de la ciudad es más complejo, ¿sí? Y acá alguno me podrá decir, y con razón, ¿qué pasa con un aeroparque? Tenemos el aeroparque Jorge Newbery a 15 metros de la ciudad de Buenos Aires, emplazado en la propia ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta superficie de despeje la va a determinar la autoridad de aplicación según el caso, ¿sí? El tráfico aéreo seguramente que haya en Aeroparque no es el mismo que hay en Ezeiza, ¿sí? El tipo de aeronaves que se utilizan para vuelos internacionales no es el mismo tipo de aeronaves que se utiliza para vuelos de cabotaje. Entonces si bien los dos son aeródromos, tienen características diferentes, ¿sí? Por eso podemos tener uno que está muy cercano, digamos, está propiamente emplazado en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos el aeropuerto internacional de Ezeiza, que está, digamos, en una zona, digamos, alejada de los núcleos, ¿no?, de la gran ciudad. Pero bueno, esta zona de despeje del artículo 30 la va a determinar la autoridad de aplicación y va a variar en función de como les digo, de las propias características que tenga ese aeropuerto y de lo que la autoridad de aplicación determine, ¿sí? Dentro de esa superficie de despeje, como les dije, se va a fijar un límite a lo que son, y en sus inmediaciones también, a lo que son las construcciones, las plantaciones o cualquier tipo de estructura habilitada o cualquier tipo de instalación que pueda llegar a poner en riesgo esa actividad aeronáutica. Quien va, digamos, a regular todo esto y definir todo esto va a ser la autoridad de aplicación, en este caso la Fuerza Aérea seguramente, y va a determinar cuál va a ser la extensión de la superficie de despeje, ¿sí?, que se va a establecer, y va a determinar también cuál va a ser el límite que según el caso se le va a fijar a las construcciones, a las instalaciones, digamos, en altura. El artículo 33 nos habla de lo que son las habilitaciones y nos dice que para poder habilitar cualquier tipo de aeródromo, es decir, cualquier habilitación va a estar supeditada a la eliminación previa de las construcciones
plantaciones o estructuras de cualquier naturaleza que superen esa limitación, digamos, a la construcción que está impuesta. Es decir, no va a autorizarse, ¿sí? No va a habilitarse ningún aeródromo si en sus inmediaciones hay alguna construcción o instalación que supere la altura máxima permitida. Es decir, para poder dar la habilitación, previamente va a haber que remover esas construcciones que superen la misma. Y el artículo 34 nos habla de infracciones. ¿Qué sucede cuando alguien no responde a lo que dice, digamos, esta norma y viola la misma? Es decir, construye sin haciendo caso omiso, digamos, a lo que está establecido en esta normativa del Código Aeronáutico, realiza algún tipo de construcción o instalación que supera esa altura máxima permitida. Bueno, lo que nos dice el 34 es que se pueden establecer ciertas infracciones. Y nos dice que si con posterioridad a la aprobación de las superficies de despeje, que son las del artículo 30, se comprobase una infracción por parte de alguien que construya o instale algún tipo de estructura que supere estos límites máximos permitidos de altura, el propietario, digamos, del aeródromo, ¿sí?, va a intimar al infractor a la eliminación de la misma. Es decir, va a haber una intimación a esa persona que haya hecho una construcción y lo va a intimar, obviamente, a que remueva o elimine ese obstáculo, ¿sí?, que está poniendo en riesgo la seguridad aeronáutica. Y si no lo hace, puede requerir judicialmente la demolición o la supresión del mismo, sin derecho a ninguna ninguna indemnización por parte del que se ve afectado, no por parte del que realizó esa construcción. Como hemos visto, los límites al dominio en principio tienen un daño que no es indemnizable. Si yo sé que tengo que respetar lo que dice la autoridad, digamos, aeronáutica, tengo que respetar lo que dicen las normas administrativas y lo que dice el Código Aeronáutico en función de qué tipo de construcciones tengo que realizar, bueno, si yo no respeté eso y realicé una construcción que no cumpla con las características determinadas, no voy a poder luego exigir una indemnización si me exigen o me intiman a que remueva dicha construcción, lo cual suena lógico, ¿no? Y los gastos que demande, ya sea esa demolición o esa supresión o esa eliminación de la construcción, van a correr por cuenta de quien la realizó, ¿sí? Van a correr por cuenta de quien realizó esa construcción puntualmente. Y nos queda un artículo del Código Aeronáutico que es el artículo 35, que también es una cierta limitación al dominio, que es la obligación del señalamiento, ¿sí? Ustedes seguramente conocen que en los edificios que superan determinada altura hay ciertas antenas o balizas, digamos, luminosas que se ponen en las terrazas de los edificios, ¿no? Esas lucecitas rojas que titilan que ustedes ven en la mayoría de los edificios que superan determinada altura. Bueno, esa es una obligación de señalamiento, que es la obligación del artículo 35 del Código Aeronáutico, y nos dice que ese señalamiento se va a hacer de acuerdo a lo que digan las normas y reglamentaciones respectivas. Recuerden que acá la autoridad, digamos, administrativa local puede llegar también a definir eso, ¿sí? Esto va a regir subsidiariamente, pero lo que nos dice el 35 es que es obligatorio en todo el territorio de la República Argentina la instalación del señalamiento, ¿sí?, a todos aquellos obstáculos que puedan constituir un peligro para la circulación aérea. Y todos los gastos que conlleve la instalación de ese señalamiento van a correr, digamos, por cuenta del propietario, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el límite al dominio acá? Bueno, justamente ese. El límite al dominio es que dentro de una propiedad, ¿sí?, que me pertenece, respecto a la cual yo tengo un derecho real, alguien me está exigiendo no solamente que coloque una antena, una baliza, un señalamiento, sino que me está exigiendo también que lo voy a tener que pagar yo de mi bolsillo. Es decir, que todos esos gastos de instalación van a correr por mi cuenta. Es decir, no va a venir, digamos, la Fuerza Aérea, ¿sí?, no va a venir el Estado a pagarme a mí el gasto de la instalación de esa antena, sino que la voy a tener que poner de mi bolsillo. Por eso estamos hablando que es un límite al dominio, ¿no? Porque, a ver, uno como propietario podría decir, ¿por qué me están obligando a poner una señalización? Yo no quiero poner la baliza, yo no quiero poner la señalización. Y tampoco la pienso pagar de mi bolsillo. Como no la pienso pagar de mi bolsillo, quiero demandar
al municipio, al aeródromo, a la Fuerza Aérea o a quien sea exigiendo que se hagan cargo de los gastos. Bueno, obviamente esa demanda va a ser rechazada, seguramente in limine, que quiere decir, la va a rechazar el juez directamente porque tenemos un artículo que es el 35 que justamente nos obliga a tener que afrontar con esos gastos y nos obliga a tener que señalizar edificios o construcciones que superen determinada altura, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Genial. Terminamos con los límites del Código Aeronáutico, que son uno de los límites al dominio en función del interés público. ¿Cuál es el interés público acá? La seguridad de la actividad aeronáutica y la seguridad de la circulación y el tráfico aéreo, ¿sí? Pasamos a lo que son las... Ya hablamos un poco también de las limitaciones del derecho administrativo, de la municipalidad, del código urbanístico. Bueno, dimos el ejemplo en las construcciones, de las zonas digamos, las zonas urbanas, las zonas industriales, las zonas residenciales, que son ciertas limitaciones que se establecen. Y nos queda hablar un poquito dentro de lo que es límites en el interés público, a los que están incluidos en el Código Civil y Comercial. Y vamos a arrancar con lo que son las cláusulas de inenajenabilidad, ¿sí? Artículo 1972. Nos dice este artículo, cláusulas de inenajenabilidad, es el nombre, nos dice este artículo que en todos aquellos actos que sean a título oneroso, es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada, ¿sí? O de no constituir sobre ella determinados derechos reales. Y sigue el artículo y nos dice, estas cláusulas son válidas si se refieren a persona o personas determinadas. Vamos a analizar un poco lo que es este artículo 1972. En principio lo que nos dice este artículo es que en un acto a título oneroso, ya sea por ejemplo una compra-venta, es nula cualquier tipo de cláusula que yo pueda fijar en la que yo impida transmitir a persona alguna, ¿sí? A cualquier persona el derecho real de dominio, ¿sí? De una cosa determinada, o que impida constituir derechos reales sobre ella. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo le vendo, realizamos una compraventa inmobiliaria y yo le vendo un bien inmueble a Matías y le digo a Matías, Matías, yo te vendo este bien inmueble, te vendo esta casa, pero voy a fijar una cláusula, ¿sí? Y esta cláusula lo que va a decir es que vos, Matías, después de que yo te venda la casa a vos, no se la podés vender a nadie más, ¿sí? No podés transmitirle a ninguna persona más el derecho de dominio, digamos, sobre ese bien, ni tampoco podés constituir sobre ese bien ningún tipo de derecho real. Bueno, esto justamente es lo que es nulo. Estas cláusulas de inenajenabilidad no están permitidas dentro de lo que es nuestro Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Como ya hemos estado hablando, el código lo que busca, ¿sí? y lo que prevé es la circulación de los bienes, es el tráfico, que haya un flujo de bienes, una circulación de los bienes. ¿Por qué al ordenamiento, digamos, al código, a la norma le interesa que haya un tráfico de los bienes, una circulación de los bienes? Bueno, vamos a ser ingenuos, sobre el tráfico y circulación de los bienes se cobran determinados impuestos. Entonces también no le sirve a ningún Estado que los bienes estén en cabeza de una sola persona y que no se puedan transmitir a nadie. Ya cuando vimos Derecho Real de Dominio estuvimos hablando un poco de cómo ocurría, digamos, en la edad feudal, donde los bienes eran de una persona sola, y era muy difícil transmitirlo porque las cargas de los mismos eran a título de nobleza, es decir, eran cargas nobiliarias. Yo no podía transmitir o vender un bien, sino que el bien se heredaba, ¿sí? A determinado título. Entonces, lo que busca el código siempre va a ser favorecer la circulación de bienes. Como busca esta circulación de bienes, no va a ser válida una cláusula que alguien que esté vendiendo a título oneroso pueda fijar en la que le prohíba a aquel a quien le está vendiendo transmitir luego el inmueble. Pues Matías me podría decir, si yo te compré el inmueble, si después lo quiero vender a otra persona, lo voy a vender. ¿Por qué no lo voy a poder hacer? Si yo tengo el derecho real de dominio y quiero constituir un usufructo luego de este bien inmueble, lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a poder hacer? Bueno, eso es justamente lo que son las cláusulas de inenajenabilidad que no están permitidas, ¿sí? Acá pregunta Lucas si la persona está individualizada, ¿es válida? Exacto.
esa es la excepción a la regla. En principio, yo no puedo decirle a Matías, Matías, no le vendas a nadie, Matías, no constituyas ningún derecho real, pero sí le puedo decir a Matías, mira, Matías, te vendo la propiedad, te vendo este bien inmueble, pero fijamos una cláusula en la que no te permito luego vendérselo a Pedro, ¿sí? Eso sí lo podría hacer. Si la persona está determinada, puedo llegar a fijar que no se transmita a persona determinada. Lo que no puedo hacer es decirle, mira, Matías, una vez que me compres este bien inmueble no se lo puedes vender a nadie más, ¿sí? Lo vas a tener vos para siempre, no vas a poder venderlo, no vas a poder constituir ningún derecho real sobre el mismo y no vas a poder transmitirlo. Eso no lo puedo hacer, pero si hay una persona determinada, sí lo puedo llegar a fijar. Y otra cuestión importante a analizar es cuando es a título gratuito, porque esto, digamos, en relación a lo que es el título oneroso. Pero nos dice el 1972 que en los actos que son a título gratuito, todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son válidas si su plazo no excede los 10 años. Es decir, que yo podría llegar a fijar una pauta, digamos, una cláusula en la que le prohíba a Matías vender a un tercer sujeto por el término máximo de 10 años, ¿sí? Y nos dice que si no se fija un plazo, o el plazo es incierto o superior a los 10 años, se va a considerar por el plazo, digamos, se va a considerar por ese tiempo, o sea, considerar por el plazo determinado por la ley. Si no se fija ningún plazo, o el plazo superior al máximo que la ley establece, que es de 10 años, se va a tomar por el plazo máximo, ¿sí? Que la ley regla, que son los 10 años. Bien. Estas son las cláusulas de inenajenabilidad, ¿sí? Importante tener en cuenta respecto de ellas lo que es el título oneroso o el título gratuito. Dependiendo si es a título oneroso o si es a título gratuito, van a variar en función de eso si puedo, digamos, imponer esa cláusula o no, ¿sí? Otro artículo del Código Civil y Comercial que provoca lo que es una limitación al derecho real de dominio, ¿sí? O a los derechos reales, es el denominado Camino de Sirga, ¿sí? Artículo 1974. Así como vimos del 30 al 35, que son los artículos del Código Aeronáutico que buscan favorecer, reglamentar o establecer una seguridad en lo que es el tráfico aéreo, bueno, el artículo 1974, que es el denominado Camino de Sirga, y el 1975, que habla de lo que es los obstáculos al curso de las aguas, lo que buscan es favorecer, ¿sí?, la seguridad en lo que es la actividad, digamos, marítima, o lo que es la navegación, mejor dicho, no actividad marítima, sino lo que es favorecer lo que es la seguridad en la navegación, ¿sí?, de las embarcaciones. Y el límite que fija este Camino de Sirga del artículo 1974, básicamente lo que nos dice es que todo dueño de un inmueble que sea colindante, ¿qué quiere decir? Que limite su inmueble con cualquiera de las orillas o los cauces de un río, ¿sí? o que limite con la ribera de un río, y que sea un río apto, digamos, para el transporte, digamos, de agua o para la navegación, ese titular de dominio va a tener que dejar una franja en su terreno de 15 metros, ¿sí?, de longitud, ¿sí?, de ancho en toda la extensión de su terreno. Y esto va a tener que dejar esa franja libre, digamos, de toda construcción. Uno se preguntará, ¿para qué estos 15 metros sobre el terreno que es lindante al río, al cauce de un río? Bueno, esto es justamente para favorecer lo que es la seguridad en la navegación. Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una islita en el delta, ¿sí? Vivo en el delta, tengo una islita en el delta. Esta limita, digamos, al cauce del río. Imagínense que una embarcación que está navegando por el delta sufre algún desperfecto técnico. Como sufre algún desperfecto técnico, esta embarcación necesita encallar, digamos, necesita pararse sobre terreno firme para básicamente no hundirse producto de este desperfecto técnico. Entonces, lo que busca este Camino de Sirga y esta franja de los 15 metros de longitud es que cualquier embarcación que esté navegando y que sufra algún tipo de desperfecto técnico que pueda llegar a poner en riesgo a la propia embarcación y a la tripulación, tenga la posibilidad de amarrar o tenga la posibilidad de emplazarse sobre un terreno firme, que básicamente el terreno firme va a ser la propiedad de aquel titular de dominio que limite con el cauce
de un río, ¿sí? Por eso debe dejar esos 15 metros obligatoriamente de distancia para que frente a cualquier, digamos, eventualidad de este tipo que pueda ocurrir, bueno, aquel que esté, digamos, a cargo de la embarcación pueda llegar a ponerse en tierra firme y, bueno, no correr ningún riesgo ni él, ni la tripulación, ni la propia embarcación, ¿sí? Y otro artículo que va también en consonancia o que es similar a lo que es el favorecer la seguridad, la navegación y el curso de las aguas es el 1975, que básicamente nos dice que también el dueño de un inmueble que sea ribero que limite con el cauce de un río, no puede realizar ningún tipo de obra que altere el curso natural de las aguas. Si yo tengo una propiedad que está, digamos, limitando el cauce del río, no puedo realizar ninguna obra, digamos, por propia, digamos, autoría del hombre, que altere o que pueda llegar a modificar el curso de las aguas. Bueno, esto porque sabemos que si hay una modificación, digamos, al curso natural de las aguas por la propia mano del hombre y esta modificación no está correctamente estudiada, puede llegar a provocar inundaciones, puede llegar a provocar algún tipo de consecuencia natural, ¿sí? Entonces, por eso es que se le prohíbe a aquel que esté limitando el cauce de un río realizar cualquier tipo de obra que modifique o altere de alguna forma el curso de las aguas. Si lo hace, es decir, si realiza algún tipo de obra que pueda llegar a provocar un riesgo o que modifique el curso de las aguas, aquel que se vea, digamos, perjudicado va a poder solicitar que se retire, digamos, esa obra o que se vuelva, digamos, se vuelva la cosa al estado anterior, que se modifique la situación al estado anterior que se encontraba. Más allá de que puede también solicitarle el valor, digamos, por los gastos y los daños y los perjuicios ocasionados. Solamente el 1975 permite hacer una obra cuando la obra es defensiva. Es decir, si por ejemplo, frente a una crecida grande del río, yo realizo algún tipo de obra defensiva a los fines de que no se inunde, digamos, mi propiedad, bueno, ahí sí estaría habilitado a hacerlo cuando es solamente, digamos, a fines, digamos, defensivos, ¿sí? Si la modificación del curso de las aguas se originó por un caso fortuito, que puede ser, no siempre es por mano del hombre, sino que puede haber una gran inundación. Bueno, hace muchísimos años en Santa Fe hubo una inundación muy importante. Si esa inundación se provoca por un caso fortuito, el Estado va a tener que ser el responsable de restablecer las aguas a su estado anterior y de pagar los gastos necesarios para poder hacerlo. Entonces, si esa modificación al curso de las aguas, en resumidas cuentas, es producto de la intervención del hombre, quien haya favorecido la misma va a tener que indemnizar los daños. Ahora, si se provocó por un caso fortuito o de fuerza mayor, el Estado va a tener que responder, ¿sí? Y por último nos queda, dentro de lo que son los límites en el interés público, los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Acá les quiero hacer una distinción entre el Código de Vélez-Sarsfield y el actual Código Civil y Comercial, en el sentido de las visiones que tenía cada uno de estos códigos, ¿sí? El Código de Vélez tenía una visión, por así decirlo, más individualista. ¿Qué quiere decir? Que el titular de un bien, ya sea una cosa mueble, una cosa inmueble, con la cosa prácticamente iba a poder hacer lo que quiera, incluso hasta destruir la cosa, ¿sí? Era una visión bastante individualista. El Código Civil y Comercial trae algunas novedades en lo que es la cuestión más colectiva, ¿sí? Lo que son los derechos colectivos, lo que son la protección de la biodiversidad, de la fauna, de la flora, y los derechos, digamos, los derechos, prevalecen los derechos colectivos por los derechos individuales. ¿Qué quiere decir? Hay ciertas limitaciones al ejercicio de los derechos sobre los bienes que los límites al dominio van a establecer en función de que yo, ejerciendo un derecho individual sobre un bien, no puedo, digamos, alterar, menoscabar o perjudicar a un tercero también en el ejercicio de su legítimo derecho. Es decir, esto está relacionado con lo que es la teoría del abuso de derecho, ¿no? Yo no puedo, amparado en un derecho propio,
afectar, vulnerar el derecho de un tercero. Y lo que nos dice el artículo 240 es que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, ¿sí?, tiene que ser compatible, bueno, con estas cuestiones que les decía que el Código Civil Comercial trae, con los derechos de incidencia colectiva, debe ser de acuerdo a las normas administrativas, locales, provinciales o nacionales, tiene que respetar lo que es el orden público, no tiene que afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la fauna, de la flora, del agua, los valores culturales, el paisaje. Bueno, son todas estas cuestiones que el nuevo código trae. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un campo, no sé, tengo 100 hectáreas. Y bueno, yo soy el titular de dominio del campo. La realidad es que voy a hacer voy a prenderlo fuego. ¿Sí? Tengo determinada cosecha que no la voy a vender y decido unilateralmente prender fuego 25 hectáreas. Bueno, más allá de que yo sea el titular de dominio del campo, ¿sí?, yo no podría realizar eso porque estaría haciendo un abuso, digamos, del derecho, estaría excediéndome, ¿sí?, en el ejercicio individual de mi derecho, porque obviamente estaría afectando. Si ese fuego que yo prendí en el campo genera un humo que se digamos, se transmite a lo que es una ruta, ¿sí?, y la ruta se llena de humo y los autos no pueden ver porque yo estoy prendiendo fuego en el campo, bueno, seguramente si se provoca algún tipo de accidente, yo seré pasible de algún tipo de acción que se me pueda iniciar, en el sentido de que estoy haciendo un ejercicio abusivo de mi derecho individual que tengo sobre aquellas cosas que conforman, digamos, parte de mi patrimonio, ¿sí? ¿Se entiende el sentido de esto? Es decir, yo en el ejercicio individual, más allá de que tengo un derecho real de dominio, no puedo hacer ninguna actividad que contraríe al orden público, a las normas administrativas locales, provinciales, nacionales, a los ecosistemas, o que afecte a los derechos de incidencia colectiva, ¿sí?, del conjunto de la sociedad. Es decir, es una visión no tan individualista de la propiedad, del derecho de propiedad, del derecho real de dominio, sino que es una visión más colectiva en la que se busca respetar o proteger, digamos, los derechos de todo, ¿no? Y si, digamos, hay dos derechos que entran en juego, como suele suceder, el derecho de uno frente al derecho del conjunto de la sociedad, bueno, esta cuestión la va a terminar ponderando algún juez que intervenga, y seguramente, teniendo en cuenta todos estos artículos, va a ver cómo va a ser su fallo al respecto, ¿sí? Bien. Esos son... me queda el principio de números clausus, que ya algo hemos estado hablando, que es el artículo 1884, que también es un límite, digamos, es una especie de límite a los derechos reales, en el sentido de que el 1884 nos dice que los derechos reales ya hemos visto que son un número cerrado. ¿Qué quiere decir que sea un número cerrado? Que son los que son, y para que se pueda incorporar un nuevo derecho real, tiene que incorporarse a través de una ley, de la sanción de una ley. Es decir, yo no puedo inventar un derecho real, no puedo crear un derecho real nuevo si no es por una ley que sea tratada, digamos, en el Parlamento, en el Congreso Nacional. Entonces, el 1884 lo que nos dice es, fija lo que es el principio de numerus clausus, que nos dice que hay un número cerrado de derechos reales. Es decir, no se puede constituir, transmitir, modificar, extinguir algún derecho real si no es por una ley creada al respecto, digamos, creada para tal efecto, ¿sí? Otras legislaciones de otros países por ahí son más laxas en este sentido, de que no tienen un número cerrado de derechos reales, sino que permiten la incorporación de nuevos derechos reales. Nuestro ordenamiento es estricto, ¿sí?, es restrictivo en este sentido. Los derechos reales son los que están enumerados en el Código Civil y Comercial, los que hemos visto en algunas leyes especiales, no sé, por ejemplo, la hipoteca naval, los que están regulados en algunas leyes especiales, y son esos. Si yo quiero crear un nuevo derecho real, va a tener que ser a través de una sanción de una ley. No hace falta, digamos, sancionar un nuevo Código Civil y Comercial. Esto puede ser una ley, digamos, del Parlamento o del Congreso. ¿Sí? Cualquier tipo de ley sancionada por el Congreso puede crear un nuevo derecho real, independientemente de que no esté incorporado al código, ¿sí?
Esto, por ejemplo, sucedió con la propiedad horizontal. Antes, en el código de Vélez, el derecho de propiedad horizontal no estaba incorporado al propio código de Vélez-Sarsfield, sino que fue incorporado por una ley posterior, así como para darles un ejemplo. Esos son los límites en función del interés público, ¿sí? No sé si hay alguna duda, quería escucharlos a ver si se entendió. Si no, pasamos a los límites en el interés privado, ¿sí? ¿Alguno se quedó con alguna duda? Ya sea de lo del código aeronáutico, de las cláusulas de enajenabilidad, camino de sirga. Traté de darles algunos ejemplos como para que se entienda un poco mejor, ¿no? Bueno, cualquier cosa después lo siguen ampliando igual, con la lectura, con Keeper, que lo explica seguramente muy bien el doctor Claudio Keeper también. Así que pasamos entonces a los límites en función del interés privado. A diferencia de los límites en el interés público, que digamos están pensados para poder favorecer la actividad aeronáutica o la navegación o la circulación de los bienes, es decir, los límites en el interés público están pensados para proteger distintas cuestiones que al ordenamiento, al Estado le interesan proteger. Los límites en el interés privado, o fundados en razones de vecindad, o en el interés recíproco de los vecinos, como se los conoce, están pensados para regular lo que son las relaciones entre las personas, las relaciones vecinales y las relaciones sociales que se dan entre las personas. Y lo que buscan básicamente es garantizar, obviamente el orden público, garantizar la paz social, poder garantizar la vida en sociedad, y buscan principalmente evitar conflictos sociales que puedan llegar a darse, que puedan llegar a escalar y que finalicen o finalmente resulten en lo que es violencia. ¿Sí? Básicamente estos límites al dominio en función del interés privado o el interés recíproco de los vecinos lo que buscan es garantizar un orden social, una paz social, evitar el uso de la justicia por mano propia, evitar que los conflictos los resuelvan las personas, ¿sí? En el sentido de cuando los resuelven con violencia o no de una forma correcta, ¿sí? Sino que lo que buscan estos límites es que a través de distintas herramientas o mecanismos que va a brindar el ordenamiento, es regular las relaciones sociales para mantener el orden y la paz social, ¿sí? Este es un tema que lo vemos absolutamente a diario, ¿sí? Si bien todos los temas generalmente los podemos llevar a la práctica, este es un tema que seguramente el día de mañana van a tener consultas, ¿sí? de clientes, o van a tener consultas de amigos o de familiares o de conocidos que les van a preguntar por estas cuestiones, porque es algo que sucede todo el tiempo, ¿sí? Las relaciones entre los vecinos, las relaciones sociales entre las personas y las dificultades en la convivencia que se pueden llegar a dar. Sin ir más lejos, un consorcio, ya vamos a ver cuando veamos propiedad horizontal, todo el marco de relaciones sociales que se dan dentro de un edificio, dentro de un consorcio. Acá tenemos cientos de ejemplos para dar de lo que son estos límites al dominio, ¿sí? Estas cuestiones que se van dando. El que viva en un departamento podrá dar fe de las situaciones que se van provocando entre las relaciones vecinales y con los vecinos, ¿no? Entonces, un poco lo que busca el código, lo que busca la ley es regular, ¿sí? esta situación y evitar que las personas resuelvan los conflictos con la violencia para poder garantizar un orden, ¿sí? Entonces nos dice: todas estas normas fundadas en el interés recíproco de los vecinos, en el interés privado, también van a regir subsidiariamente, al igual que las que vimos antes, van a regir subsidiariamente a lo que diga la autoridad, administrativa local de cada jurisdicción. Y nos dice que los titulares de derechos reales, también los poseedores y los tenedores, ¿sí? Es decir, no solamente aquel que tenga un derecho real, sino que aquel que esté ejerciendo una relación de poder, ya sea una posesión o una tenencia, van a tener que usar el inmueble, por ejemplo, de manera regular, van a tener que respetar la utilización de los inmuebles por parte de los terceros, y va a tener que también que esperar a que se respete su propia, utilización, ¿sí? Uno de los
los principales límites al dominio en función del interés privado, ¿sí?, que vamos a ver son las denominadas inmisiones, ¿sí?, del artículo 1973. Pero ahora para que puedan saber cuáles son, los del interés privado son inmisiones, artículo 1973, artículo 1976, la recepción de agua, arena y piedras, artículo 1977, instalaciones provisorias y paso de personas, vistas, artículo 1978, luces, artículo 1979, y el régimen de árboles, arbustos u otras plantas del artículo 1982. Es decir, del artículo 1973 al 1982 tienen todas las limitaciones al dominio fundadas en el interés público, ¿sí? Y vamos a hablar primero que nada de lo que son las inmisiones. ¿Qué son las inmisiones? Están detalladas en el artículo 1973, que nos dice que las molestias que ocasionen el humo, el calor, los olores, la luminosidad, el ruido, las vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellas, ¿sí? Vamos a analizar un poco este artículo 1973. ¿Qué es una inmisión? Bueno, básicamente es toda molestia que se me pueda llegar a ocasionar a mí en el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, es decir, por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos. ¿Cómo pueden llegar a provocarse estas molestias? Bueno, por diferentes cuestiones que se dice que alteren, por así decir, que me puedan llegar a provocar un daño, que me puedan llegar a alterar y que puedan ser percibidas a través de los sentidos. Generalmente estas inmisiones se perciben a través de los sentidos, digamos, a través del oído, a través del tacto, a través del gusto, a través del olfato. Y estas inmisiones, como hemos visto, pueden ser variadas. Puede ser por el humo, puede ser por el calor, puede ser por olores, por luminosidad, por ruido, por vibraciones, ¿sí? Esta numeración no es taxativa. ¿Qué quiere decir? ¿Son estas y nada más? No. El artículo 1973 nos dice y nos habla de que puede haber inmisiones similares, ¿sí? Hay otras inmisiones que se pueden llegar a provocar también. Es decir, no es una numeración taxativa, sino que deja abierta la posibilidad a que haya otro tipo de inmisiones que también puedan llegar a considerarse como tales. Y estas cosas son, como les he dicho, de la vida diaria, ¿no? Esto sucede todo el tiempo. No sé, les voy a poner un ejemplo. Inmisiones provocadas por el ruido. Si yo tengo un vecino que todos los lunes a las 12 de la noche se pone a escuchar música a todo volumen en un edificio, en un consorcio, ¿sí?, en el que hay varios propietarios, y seguramente algún propietario que el martes se levante temprano a trabajar, seguramente, o algún propietario que tenga un nene chiquito, un bebé, una beba que quiera hacer dormir, seguramente alguien se va a ver afectado por esa situación. Como se va a ver afectado por esa situación, va a tener la posibilidad de iniciar algún tipo de acción judicial para que se frene, se dé cese a esa inmisión. Este es un ejemplo, ¿sí?, el del ruido, el de la música fuerte, que por ahí es el más común, ¿sí?, que es lo que suele ocurrir habitualmente, pero hay otras. Puede ser el humo también. Y acá les doy el ejemplo similar al ejemplo que les hablaba hace un rato. Aquel que dentro de su propiedad prende fuego constantemente, ya sean hojas o ya sea otros elementos, y que genere un humo que pueda llegar a ser tóxico, ¿sí?, o que pueda llegar a molestar al vecino de al lado. No sé, si yo tengo un vecino que todos los fines de semana se pone a quemar plástico, ¿sí?, en la propiedad de al lado, lindante a la mía, y todo ese humo tóxico viene para el lado de mi propiedad, bueno, seguramente también estemos frente a algún tipo de emisión. Puede ser también la luminosidad. Y acá les voy a dar un ejemplo de un caso que vi una vez de una señora que tenía un edificio tenía un departamento que quedaba frente al Teatro Vorterix. No sé si alguno conoce el Teatro Vorterix, pero básicamente el teatro había puesto una pantalla de LED gigante, ¿sí?, gigante, una pantalla de LED gigante en la entrada, ¿sí?, en la puerta principal del teatro, y desde el departamento de esta señora la luz de LED llegaba hasta dentro de su casa. Es decir, esta señora no tenía forma de mantener, digamos, por la noche la oscuridad en su casa, porque la luz de esa pantalla que tenía enfrente ingresaba por todos lados. Es decir,
Esto también puede ser considerado una inmisión, ¿no? Si hay una fuente de luminosidad que es constante y que me pueda llegar a alterar mi sueño o puede llegar a provocarme algún efecto, ¿sí? Algún daño colateral, bueno, también vamos a estar frente a una inmisión. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que puede llegar a hacer el juez? ¿Cuál es el límite del dominio? El cese de esa actividad, digamos, aquel que esté ejerciendo esa actividad dañosa, que esté, digamos, provocándole algún daño a sus vecinos, ¿sí? Puede llegar a sufrir algún tipo de acción que se le inicie. Y estas acciones las va, digamos, a determinar, las va a instar la parte afectada. Y el juez va, según el caso, va a poder fallar o va a poder disponer según la circunstancia de una solución a la cuestión planteada. El juez puede llegar, acá pregunta Carlos, un árbol que te tape la luminosidad del inmueble. Bueno, ahora lo vamos a ver en un ratito, Carlos, porque justamente de lo que es árboles, arbustos y otras plantas hay un artículo que es el 1982 que específicamente detalla lo que es el tema de los árboles. Es decir, no está regulado en el 1973, que son las inmisiones, sino que está regulado en el 1982. Ahí lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Y ahí te contesto la pregunta. Entonces, en el 1973, el juez va a poder, digamos, frente a esa acción que puede iniciar algún vecino o alguien que se vea afectado, va a poder disponer la remoción de la causa de la molestia, es decir, si, imagínense, no sé, si la emisión la está causando, vamos al ejemplo de la pantalla de LED, si la emisión la está causando la pantalla de LED que instalaron en el teatro, bueno, una de las posibilidades es que el juez remueva la causa de la molestia, es decir, pida, digamos, la remoción de esa pantalla. Otra opción que el juez puede, digamos, también puede fallar al respecto, que puede llegar a disponer, es la cesación de la emisión. ¿Qué quiere decir? Acá el juez no va a pedir que se remueva la pantalla, pero va a pedir que se la apague después de las 8 de la noche. Es decir, si bien no hubo una remoción de la causa de la molestia, sí hubo una cesación de la emisión. ¿Por qué? Porque esa pantalla que estaba prendida las 24 horas y que proyectaba una luz que molestaba a todos los vecinos, bueno, el juez decidió que en vez de estar prendida de lunes a domingo las 24 horas, esté prendida de jueves a sábado hasta de 8 a 12 de la noche. Un ejemplo, ¿no? Ahí no estaríamos frente a una remoción total de la emisión, sino que estaríamos frente a una cesación de la misma. Lo mismo con la música, con el tema de los ruidos molestos. El juez puede pedir la remoción de la causa de la molestia o puede pedir la cesación. ¿Qué es la cesación? Bueno, no pases música el lunes a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Pasa música el viernes a la noche o el sábado a la noche. Entonces, eso también lo va a regular el juez. Y por último, la indemnización del daño. Si no se puede remover la causa de la molestia, si no se puede tampoco cesar la emisión, que vamos a ver por qué, pero en algunos casos cesar la emisión o remover la causa de la molestia puede llegar a tener un efecto o un daño a otros involucrados. Si no se puede hacer eso, bueno, el juez sí puede ordenar lo que es la indemnización, ¿sí? Por los daños y perjuicios ocasionados. Obviamente estamos hablando de inmisiones que estén provocando un daño, ¿sí? A ver, si yo inicio una acción de cese de inmisión porque mi vecino está pasando música una vez en el año porque es el cumpleaños de la hija y lo están festejando y es un miércoles, está bien, es un miércoles y están festejando un cumpleaños familiar, bueno, eso es una cosa, ¿sí? Es decir, acá aplica el sentido común, que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen, no, pero acá aplica el sentido común, es decir, el juez va a analizar todo eso. No es lo mismo un vecino que una sola vez o 2 veces en el año pasó música, ¿sí? Por determinada cuestión personal, que no viene el caso, a otra persona que lo hace sistemáticamente todo el mismo día de la semana, todas las semanas, continuamente y sistemáticamente. Es decir, no es lo mismo una situación que la otra, pero esto va a quedar a criterio del juez. ¿Y por qué va a quedar a criterio del juez? Porque justamente el 1973 nos dice que son cuestiones que
afecten o que superen la normal tolerancia. ¿Qué problema con la normal tolerancia? Porque ¿qué es la normal tolerancia? Bueno, acá podemos llegar a verlo como quizás una falla en la redacción, o por ahí se podría haber redactado mejor, en el sentido de que la normal tolerancia es algo que es de tipo subjetivo, va a depender según digamos quien inste la acción. No es lo mismo la normal tolerancia para uno que la normal tolerancia para el otro. Quizás un vecino dice, mira, a mí que pase música los lunes no me molesta, porque no sé, porque vivo solo y porque mañana no me levanto temprano, así que está todo bien con el vecino, que pase música, no hay problema. Ahora por ahí hay otro que dice, no, mirá, yo me levanto mañana a las 6 de la mañana y tengo 2 bebés, y la verdad que pases música sí me está afectando. Entonces, la tolerancia depende de la persona. Exactamente, es lo que decís vos, Lucas. La normal tolerancia va a depender de cada uno. Por eso acá va a aplicar mucho el sentido común y va a ser muy importante la prueba, ¿sí? La prueba que se pueda ofrecer y lo que el juez va a evaluar. El juez va a evaluar la situación y ahora vamos a ver cuáles son las cosas que pondera o que tiene en cuenta el juez para fallar. Pero en principio la normal tolerancia es algo subjetivo. Podemos tener un vecino que sea un maniático que al mínimo ruido le quiera mandar carta de documentos a todo el consorcio, por una cuestión que no es mayor, ¿sí? Bueno, acá Carlos pregunta si en cuanto a los ruidos no están los decibeles. Bueno, una buena forma de iniciar la acción, hay estudios que miden con aparatos, creo que se llama volúmetro, que es un aparato que mide la cantidad de decibeles que está ejerciendo ese ruido. Y la Organización Mundial de la Salud establece que a determinado nivel, cuando se supera determinado nivel de decibeles, puede llegar a provocar un daño auditivo. Bueno, ahí tenemos una excelente prueba que se podría aportar al inicio de la acción por cese de emisión, que es un estudio de algún especialista que determine que el volumen de decibeles de la actividad dañosa, es decir, de aquel que está provocando el ruido, la emisión, supera el máximo permitido y puede llegar a estar provocándome una lesión auditiva, ¿sí? Genial el dato. Bueno, ahí Agustín pone que es a partir de los 120. Yo me acordaba que había un límite, pero no sabía cuál era. A partir de los 120. Buen dato. Y esto puede ser el caso de la música del vecino, les di este ejemplo porque es recontra habitual, ¿no? Pero puede ser una fábrica. Yo no sé, puedo tener una fábrica al lado de mi casa que tiene una maquinaria que realmente hace un ruido fuerte, insostenible, que no se puede tolerar y que realmente me puede llegar a estar provocando un daño, digamos, auditivo. Bueno, el juez va, según el tipo de emisión, el juez va a evaluar distintas cosas que va a tener que tener en cuenta, ¿sí? Por un lado, el juez va a evaluar lo que se denomina el respeto debido al uso regular de la propiedad. ¿Qué es el respeto debido al uso regular de la propiedad? Es, bueno, la naturaleza, digamos, de la cosa, la naturaleza de la propiedad. Si yo adquirí una propiedad y esa propiedad la adquirí con los fines de vivienda, ¿sí? Si yo tengo una propiedad en la que estoy ejerciendo en una zona, imagínense, en un residencial, no sé, en un barrio, y yo estoy, digamos, ejerciendo un derecho real de propiedad a los fines de vivienda, no puedo, por ejemplo, hacer fiestas 4 veces por semana en la propiedad, pasar música, contratar un DJ y cobrar entrada en la puerta, porque ahí no estaría haciendo un uso regular de la propiedad. Es decir, esa propiedad que yo estoy ejerciendo y que está, digamos, habilitada, por así decir, para el uso de vivienda, estaría ejerciendo un uso, digamos, irregular de la misma. Estaría, no sé, ya más que una vivienda, estaríamos hablando quizás de un bar, ¿sí? O un boliche que estaría instalando en la propiedad. Entonces, tiene que haber un uso regular de la propiedad y esa es una de las cuestiones que va a ponderar o que va a tomar en cuenta el juez. ¿Estoy dando un uso regular a la propiedad respecto a lo que es la naturaleza de la misma? Bien. Después, otra cuestión que el juez va a tener en cuenta es lo que es la denominada prioridad en el uso.